Tenemos la ponencia Promoviendo el aprendizaje autónomo, uso de Worked Example en el curso de matemáticas básicas. Esta ponencia está a cargo de la profesora Ingrid Janet Jacome Anaya, docente de la Facultad de Ciencias de la CE Orinoquía del equipo Ciencia Más. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un honor tenerla con nosotros. Así que adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, David, por la invitación. Gracias por tu presentación. Nuestra ponencia está basada precisamente en el proyecto de investigación que realizamos con el Grupo 6, que se titula Aprendizaje autónomo en asignaturas básicas de matemáticas en diferentes sedes de la universidad. Entonces, les vamos a presentar nuestra experiencia específicamente en el curso de matemáticas básicas, que precisamente se da dadas las dificultades de aprendizaje de los conceptos básicos de matemáticas, específicamente pues en la sede Orinoquía. Entonces, nuestro proyecto, como ya lo han mencionado mis compañeros, se aplicó en dos partes. En la sede Orinoquía una metodología y en la sede Medellín otra metodología. Entonces, dadas esas dificultades presentadas en los estudiantes de primer ingreso a la universidad, nos planteamos el reto de cómo mejorar el aprendizaje autónomo en estudiantes de asignaturas básicas de matemáticas de las sedes Orinoquía y Medellín para que desarrollen metodología de trabajo y pensamiento crítico. Para abordar este reto, entonces nos planteamos en la sede Orinoquía y Medellín como objetivo general promover un aprendizaje efectivo, metodología de trabajo y pensamiento crítico, que en la parte de cálculo diferencial se hizo el enfoque en el tema de límites y en matemáticas básicas, geometría básica y funciones, ¿sí? Entonces, nuestro proyecto en la sede Orinoquía está conformado por 5 momentos basados en la teoría Just in Time Teaching, que pues fue la teoría que mencionó un poco el profesor Vladimir, que sintéticamente esta teoría trata de que el estudiante estudie antes de la clase, ¿sí? Entonces la idea es que él venga como ya con ideas de lo que se va a trabajar en la clase, antes de que el profesor pues socialice. Entonces, para poder aplicar esta metodología basada en esta estrategia, nosotros tuvimos 5 momentos. Entonces, en un primer momento nosotros diseñamos y aplicamos una prueba diagnóstica que específicamente en el curso de matemáticas, entonces cabe resaltar que en la sede Orinoquía hay 3 grupos de matemáticas básicas. Esta metodología se aplicó solamente en un grupo que estaba conformado aproximadamente por 63 estudiantes. Entonces, en un grupo se aplicó esta metodología y en los otros 2 grupos no se aplicó, como para ver, tal vez hacer una comparación a mediano plazo, pues de los resultados obtenidos. Entonces, se diseñó la prueba diagnóstica y se aplicó en este curso, prueba diagnóstica que nos permitiera ver los conocimientos que tenían los chicos tanto en geometría básica como en funciones para el caso de matemáticas básicas. Seguidamente, entonces, nosotros aplicamos un cuestionario Z que es validado y publicado por una profesora española, López, en el año 2010. Este cuestionario ya está validado, nosotros simplemente le hicimos un pequeño ajuste, puesto que no esperábamos que la aplicación de este proyecto fuese de forma virtual, dada la emergencia sanitaria. Luego, entonces nosotros, después de aplicar este cuestionario Z, que más adelante voy a hablar un poquito más de él, diseñamos también y aplicamos los Worked Example, que en resumidas cuentas un Worked Example es precisamente, si lo traducimos, es un ejemplo trabajado, pero él tiene varias partes. Entonces la idea es que se le presenta al estudiante un ejemplo, un problema, se soluciona ese problema y por supuesto él está conformado por preguntas que quieren indagar acerca de esa solución. Luego, entonces hubo una evaluación final, que esa evaluación final estuvo conformada por 2 partes. Una, la idea era evaluar los conocimientos de los estudiantes adquiridos después de haber aplicado la metodología, y otra pues era una rúbrica de evaluación acerca de la metodología, qué tan viable fue la metodología, cómo se aplicó. Esta rúbrica la diseñamos pues junto con el profesor Vladimir y los profesionales de apoyo nos ayudaron pues a diligenciarla. Entonces, cabe resaltar que para el diseño de las pruebas y los workets contamos con el apoyo de 2 profesionales, Edwin y César, quienes estuvieron pues trabajando con nosotros durante el desarrollo de este proyecto.
Entonces, en lo concerniente a matemáticas básicas, en la prueba diagnóstica, en general se dieron los siguientes resultados. En geometría, los chicos tuvieron un resultado promedio de 2,3 y en funciones de 1,5. Entonces, aquí como que nos damos cuenta que hay dificultades en los conceptos básicos, tanto de geometría como funciones, y esta prueba diagnóstica, por supuesto, se hace antes de empezar la temática a trabajar en el curso. El cuestionario Z, entonces este cuestionario está conformado por 45 preguntas que están reunidas en 6 factores. Estos factores tratan de ver la autonomía que tienen los estudiantes universitarios, precisamente pues es validado por la profesora López, y de esas 45 preguntas modificamos 2 que consideramos que no se adaptaban tanto a esta metodología de la virtualidad. Cabe resaltar que en estos factores, en el factor 2 y 3, pues los estudiantes obtuvieron promedios de 2,3 y 2,7. Es decir, que medianamente los chicos buscan estrategias de trabajo autónomo, de pensamiento crítico, metodologías de estudio que les permitan ampliar sus conocimientos. Precisamente el factor 2, estrategias de colaboración, tiene que ver con los grupos de trabajo que se conforman los chicos o que conforman ellos después de las clases o inclusive antes de las clases. Pues dada la virtualidad, pensamos que hay dificultades en este aspecto, puesto que en la sede Orinoquía, pues los chicos no tienen tanto acceso a internet y a buena conexión. Estrategias de conceptualización tiene que ver con la profundización que hacen los chicos de los temas trabajados en clase, qué metodologías utilizan ellos para profundizar esos temas, para apropiarse de esos temas trabajados. Una cosa por resaltar que no esperábamos que ocurriera es que en el curso de matemáticas básicas y cálculo diferencial, este curso de matemáticas básicas se da en el primer semestre, cálculo diferencial en el segundo. Los promedios obtenidos en el cuestionario Z son muy similares. En el factor 2 y 3, en los dos cursos, se obtuvieron promedios por debajo de 3 y en los demás factores también promedios muy, muy similares, lo que da cuenta de la necesidad de la búsqueda de estrategias para promover el trabajo y estudio autónomo en los chicos de primer ingreso a la universidad. Muy bien, entonces hablamos del Worked Example, que es precisamente un ejemplo trabajado. Entonces, este Worked Example tiene 5 momentos. Entonces, en una primera parte, este es un ejemplo de uno de esos workets que se diseñó. Entonces, en el primer momento se plantea la situación problema. Dado que los chicos del curso pues son de diferentes carreras, entonces nosotros pensamos en la interdisciplinariedad para que pues ellos como que vieran la aplicación que tiene la matemática básica en sus carreras, específicamente también en el contexto real y profesional. Entonces se planteaba el problema, luego viene el momento de la estrategia. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Esto es lo que se les presenta a ellos. Luego viene la implementación, que es como, bueno, dada la estrategia, entonces implementémosla. Entonces mostrábamos cómo se desarrollaba el problema, la implementación, los cálculos necesarios para pues poder resolver esa situación problemática y vienen las preguntas para resolver antes de la clase. Entonces, como lo mencionaba mi compañero Vladimir, estas preguntas se presentan antes de que nosotros trabajemos ese tema en clase con los chicos. Algo interesante es que se les da más o menos 2 o 3 días antes para que ellos resuelvan los problemas basados en la solución que se les presenta. Y cuando nosotros iniciamos la sesión, entonces lo iniciamos con la socialización del worked. En matemáticas básicas diseñamos 13 worked examples, 6 para geometría y 7 para funciones. Aproximadamente cada worked example se socializaba en 1 hora de clase. Entonces, dada la cantidad de workeds que diseñamos, porque precisamente diseñamos un worked para cada tema, nos vimos con la limitante del tiempo. Por supuesto, la metodología virtual disminuye la cantidad de tiempo por problemas de conexión, porque por supuesto no es igual en la presencialidad y la virtualidad. Entonces, algo también muy, muy interesante que observamos es que estos Working Example promovían muchísimo la participación activa de los chicos.
Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, los resultados de los workets, nosotros dejábamos los workets, ellos los realizaban y vimos como un avance, una mejoría en las estrategias de justificación y argumentación que daban los chicos a medida que íbamos avanzando en cada temática, ¿sí? Entonces, esta es la rúbrica que nosotros diseñamos para evaluar dicha metodología. Entonces, por ejemplo, en el curso en el que se aplicó, este curso estaba conformado por 63 estudiantes que por problemas de conexión, de la virtualidad, más o menos se conectaban 40 a 45 chicos a la sesión y 12 estudiantes, para este caso, participaron activamente. Entonces, consideramos que esta metodología promueve la participación activa de los chicos, notábamos el entusiasmo y el interés por mejorar sus argumentos y justificaciones a la hora de socializar estos worked examples. Asimismo, pues entonces en las pruebas evaluativas que se le realizaron a los estudiantes, en el caso de matemáticas básicas, por ejemplo, en geometría obtuvieron un promedio de 2,7 y en funciones un promedio de 2,8. Hubo mejoría, por supuesto, y es notoria, y aún más notoria en la temática de funciones. Pues, sin embargo, consideramos que podemos mejorar y que esta metodología se puede llevar, por supuesto, a la presencialidad y que en la presencialidad, dada la cantidad de tiempo que yo creo se puede aprovechar un poco más, entonces estos resultados pueden mejorar. Resultados previstos y no previstos. Entonces, nuevamente, nosotros en un principio habíamos planteado esta metodología para que fuese aplicada de forma presencial, pero la emergencia sanitaria pues nos cambió todas las ideas y una de las dificultades a las que nos vimos, a las que nos vimos enfrentados fue la modalidad virtual, que precisamente por el tiempo, entonces, por ejemplo, para funciones se habían diseñado 7 workets, de los cuales 2 no alcanzamos a socializarlos, a pesar de que hacíamos clases extras. Otra cosa que debemos mencionar, nuevamente lo reitero, que el cuestionario Z tuvo resultados muy similares en el curso de cálculo y en el curso de matemáticas. Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos a cuestionarnos en la utilización de las estrategias utilizadas para promover el estudio autónomo, que es precisamente lo que evalúa este cuestionario. Y podemos decir que la estrategia Just-in-Time Teaching a través de los Worked Examples resulta ser bastante didáctica en el proceso de los estudiantes y además promueve su motivación por aprender. Esto visto en la socialización de los mismos, la participación activa de los chicos, se notaba pues el interés de ellos en resolver todas las dudas, en responder las preguntas que se habían dejado antes de la clase y pues por supuesto la conectividad de la región no es tan buena, caso que pues, se vio afectado en la aplicación de esta metodología. Entonces, también esta metodología tiene como fin promover buenos hábitos de estudio y enseñar a los estudiantes el arte de aprender a aprender, que es lo que yo estoy haciendo de más para lograr apropiarme del conocimiento, apropiarme de los contenidos dados en el curso en este caso, matemáticas básicas. Y pues el ejercicio de la creación de estas actividades, de los workets, que fue un trabajo arduo, como lo mencionó mi compañero Vladimir, nosotros nos reuníamos una vez a la semana con los profesionales de apoyo, también hacíamos reuniones extras para poder diseñar estos worked examples, que lo que se busca es precisamente un problema. Puede estar en el contexto cotidiano, contexto profesional, inclusive en el contexto matemático, pero la idea es que los estudiantes vean y noten la aplicación de las matemáticas básicas, cálculo diferencial, y por supuesto cuestionarlos acerca del procedimiento que se utilizó para resolver esa situación que se les presenta. Entonces, quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Nacional, a mi grupo de trabajo, al profesor Vladimir, al profesor Sigifredo, porque pues fue un trabajo bastante interesante y bastante fructífero. Consideramos que logramos promover en gran parte, o al menos ese pensamiento crítico en los chicos, el trabajo autónomo, y por supuesto a la Dirección Nacional de Innovación Académica, la líder del nodo Jenny Amalia Correales, por todo el apoyo que nos brindaron y pues por supuesto por el acompañamiento que se dio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ingrid, por esta presentación.
y por este aporte que usted ha hecho a la innovación. Quisiera invitar a nuestros oyentes a que realicen sus preguntas y sus comentarios ahí en el chat. Y quisiera comenzar esta sesión retomando un poco una pregunta que el profesor Oscar Duarte dijo en la presentación anterior acerca del aula invertida. El aula invertida precisamente consiste en que el estudiante adopta conocimientos antes de entrar al aula de clase. Entonces él pregunta si hay alguna diferencia relevante entre las dos estrategias o más bien son complementarias. Gracias. Bueno, gracias. Yo creería que son complementarias, pero también tienen sus diferencias. En el aula invertida se trata de presentarle a los estudiantes, por supuesto, material para que ellos estudien antes de la clase, ¿sí? La estrategia del uso del Worked Example tiene una diferencia y es que en el Worked Example se les da un problema y su solución. Y la idea es cuestionarlos acerca de esa solución que se dio en el problema. También, por ejemplo, ¿será que es la única solución que tiene esa situación o tiene otras? A diferencia del aula invertida, tú puedes darles videos, grabaciones, pueden ser teóricos o aplicaciones. Entonces, yo creo que la diferencia está en que en el Worked tú le das el problema y la solución. En el aula invertida, tú puedes darle el material que tú prefieras para que el estudiante venga preparado para la sesión. Entonces, yo creo que como que es la diferencia fundamental. Sin embargo, se parecen en que la idea es que el chico estudie antes de la clase. Así es. Bueno, Nata Devia nos hace un comentario. Dice, qué buena exposición, profesora Ingrid. Work Example hace parte de una de las 10 High Impact Teaching Strategies, entre paréntesis HITS. Felicitaciones, este es un primer paso para las nuevas formas de enseñar. Muchísimas gracias por tu comentario y sí estoy de acuerdo contigo en que nosotros debemos siempre estar en la búsqueda de nuevas formas de enseñar que precisamente promuevan las habilidades del pensamiento matemático en nuestros estudiantes y por supuesto que promuevan el trabajo autónomo, el pensamiento crítico y la búsqueda de nuevas estrategias de estudio que los favorezcan a ellos principalmente. Bueno, muchas gracias, profe. Una pregunta de Mari Analí Vera Colina. Dice, ¿se podría indagar qué pasa con esos estudiantes si luego llegan a un curso con un profesor que aplica alguna metodología tradicional? Lo ideal es que los estudiantes puedan seguir con su autonomía. Claro que sí. Yo pienso que precisamente esta metodología lo que busca es que los chicos adquieren habilidades y se apropien de esas habilidades. Entonces, no es que solamente ellos estudien antes de la clase porque acá se les deja el work example y porque se les dejan tareas, sino porque ellos se den cuenta de que esto en realidad es fructífero y que estudiar antes de la clase, pues puede ser bastante beneficioso para ellos. Entonces, la idea es que ellos en el desarrollo de estos workers vayan adquiriendo esas habilidades y vayan también como conociendo su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué de esto me sirve? Por ejemplo, yo puedo estudiar utilizando mapas conceptuales, haciendo ejemplos, problemas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es ver de pronto cómo, por ejemplo, los estudiantes que estuvieron en el curso de matemáticas básicas y cálculo diferencial, cómo manejan entonces esas estrategias de estudio autónomo en otros cursos en donde no se aplica, por ejemplo, esta metodología. La idea es, por supuesto, en matemáticas básicas y en cálculo, seguir con esta metodología de los workets. Sin embargo, como lo mencionó el profesor Vladimir, notamos que diseñamos muchos y pues es muy buen trabajo y consideramos que es bastante importante. Sin embargo, en la clase pues no se alcanza a abarcar todo, ¿no? Entonces, como que debemos ir en la búsqueda de qué workers debemos diseñar para qué temas, para que no sea como tan denso el material. Claro que sí. Precisamente Julián Arcila nos pregunta, profesora Ingrid, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber cuáles fueron los temas con mejor o peor calificación en los Work Example. Bueno, yo creo que poder calificar de los temas con mejor o peor calificación es un poquito atrevido, pero podríamos decir
que hubo mejora en los procesos de argumentación y justificación de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que hubo bastantes resultados positivos, sobre todo en la temática de funciones. En geometría, ellos estaban como un poquito intimidados, por supuesto, porque en realidad fue en el primer tema en el que se aplicó esta metodología. Entonces, si nos damos cuenta en el cuadro donde se evalúan los resultados de los workets, notamos que nosotros, bueno, primero, no nos fijamos tanto en si estaba bien o mal la respuesta, sino más bien en la justificación y argumentación que daban los chicos. Ya después ellos empezaron a mejorar, ir mejorando, esos procesos de justificación y argumentación ya se basaban un poco más en conceptos matemáticos, menos en la percepción. Entonces la idea era esa, que ellos empezaran a cuestionarse. Entonces, no podría decirte en realidad en cuáles hubo peor o mejor calificación, pero sí puedo decirte que hubo una mejoría bastante notoria. Se notó bastante pues el progreso que tuvieron los chicos. Muchas gracias, profe. Por temas de tiempo tenemos aquí unas últimas dos preguntitas, si está de acuerdo Claro, en poderlas responder. claro Jenny que sí. Corrales nos pregunta, profesora Ingrid, ¿cómo recibieron sus compañeros docentes este tipo de propuestas? Bueno, en realidad ellos fueron bastante receptivos, siempre estaban como a la espera de cómo nos fue en el proyecto. Inclusive el profesor Vladimir socializó esta propuesta con su grupo de trabajo y a ellos les interesó bastante, que por supuesto una sugerencia que nos dieron fue que la evaluación tuviese como la misma forma de los work sample. Entonces, yo creo que esta metodología puede ser usada y adaptada inclusive no solamente en materias de matemáticas básicas, yo creo que puede ser también utilizada en materias de otras ciencias y pues fueron bastante receptivos. Y por último, la profesora Rosalba Pulido de Castellanos nos pregunta, profesora, ¿el trabajo con profesores de otras sedes deja lecciones aprendidas para promover aprendizajes en los estudiantes? Claro que sí. Claro que sí. Precisamente en el proyecto, en el grupo 6, el que estamos conformados, el profesor Sigifredo utilizó la metodología de grupos pequeños en la sede de Medellín y nosotros decidimos utilizar el uso de WordKits aquí en la sede de Orinoquía. Entonces, sí que podemos aprender de las demás sedes y este trabajo colaborativo yo considero que es fundamental para nosotros como profesores crear nuevas estrategias que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos y este tipo de ejercicios deberían hacerse pues con más frecuencia, ¿no? El profesor Sigifredo nos compartió su experiencia y nos damos cuenta que a pesar de que somos sedes diferentes, siempre vamos con el mismo objetivo y es mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Y yo creo que trabajando en equipo podemos obtener mejores resultados y pues llegar a implementar pues muchísimas. Profesora, muchísimas gracias. Fue de verdad un honor, muy agradable poderla tener en este espacio, por su enseñanza, por su carisma. Muchísimas gracias. De verdad que nos motiva a utilizar este tipo de herramientas en las aulas de clase. Así que fue un Muchas honor gracias. tenerla y le deseamos un feliz día. Muchas gracias. Gracias, David. Igual para ustedes. Un abrazo para todos. Que tengan buen día. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego.